La verdad es que yo no sé exactamente por qué razón, pero el hecho es que el tema de la igualdad de derechos de los homosexuales se tomó el debate presidencial a 19 días nada más, son que quedan para la elección del 13 de diciembre. Está en la franja de Sebastián Piñera el tema, también está en la de Frey, en la de Marco Enrique, y además se propone directamente el matrimonio homosexual. La causa homosexual aparece como la niña bonita, por decirlo de alguna manera, de esta última parte de la campaña. Por eso Rolando Jiménez, del Movimiento de Liberación Homosexual, que es su presidente, nos acompaña hoy en Medianoche. Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, si te parece, estamos cuantificando un poco este tema. ¿Cuántos son, dirías tú, los homosexuales que hay en Chile? Me imagino que no hay una cifra exacta, pero se puede aproximar. Sí, la aproximación más creíble y que está basada en cifras internacionales, estudios que se han hecho en otros países, señala que alrededor del 10% de la población humana tiene orientación sexual de 16 millones, estamos hablando de 1,5 millones de personas. Exacto, aproximadamente. Por lo tanto, eso es. Pero yo creo que el tema no es relevante desde el punto de vista cuantitativo, exclusivamente. No, porque hay homosexuales que votan por Piñera, por Frey, por Arrate, por Enrique. Yo creo que el tema está en la campaña, y estuvo también en 2004 en la campaña. No, pero lo relevante de personas, por eso sí, no, por cierto. Pero yo creo que además del número, está en la campaña está, o sea, los homosexuales, los derechos de las minorías sexuales están en la campaña, porque aquí hay una toma de conciencia de la sociedad chilena en su conjunto, que está empezando a permear también a la clase política respecto de la necesidad de igualdad de derechos para las parejas de convivientes, por ejemplo, hetero y homosexuales. Ese es un tema. La sociedad chilena también ha evolucionado respecto de que no está dispuesta a permitir discriminación, ya sea por orientación sexual, discapacidad u origen étnico. Entonces son una serie de factores culturales, de cambios paradigmáticos que han habido en los últimos tiempos, que permiten que hoy día sea posible discutir estos temas, e incluso en un periodo presidencial como el que estamos viviendo. José Luis Boix, lo habíamos a referir en la nota previa, decía que los candidatos deben tener límites a la hora de buscar los votos de la gente. ¿Usted siente que el tema de los derechos homosexuales está siendo usado electoralmente previo al 13 de diciembre? Han habido intentos, por cierto, de distintos lados de tironear este tema. Ahora, yo no me parece que los únicos límites que debe tener un candidato, y en eso tenemos un profundo desacuerdo con la Iglesia Católica y con la Conferencia Episcopal y con Monseñor Boix, es que los únicos límites tienen que ser la dignidad humana. Y por lo tanto, sí, las candidaturas presidenciales están planteando igualación de derechos, están planteando reconocimiento de derechos, igualdad jurídica ante la ley para parejas de gays y lesbianas y parejas heterosexuales que no están casadas, por ejemplo, respecto al tema de las uniones civiles. Nos parece que eso es un avance importantísimo, y rechazamos, por cierto, categóricamente que la Iglesia nos catalogue a los grupos minoritarios, porque ahí caben los indígenas, los discapacitados, los inmigrantes, también las minorías sexuales. No somos una minoría bulliciosa, somos ciudadanos que debiéramos tener plenos derechos, por lo tanto, los discapacitados, de los mapuches, en fin, la Iglesia tiene otro discurso. Este discurso lo catalogan como un tema valórico en la Iglesia, y no le gustó directamente a Monseñor Boix la inclusión de imágenes lésbicas y homosexuales. La Iglesia Católica y los políticos que plantean que esto es un tema valórico están profundamente equivocados, porque esto es un tema de igualdad jurídica, esto es un tema de derechos. Yo pago los mismos impuestos que tú, Juan José Lavín, y pago los mismos impuestos que los otros ciudadanos. Por lo tanto, sabemos cuánto ganas, así que a lo mejor pagas más. Proporcionalmente. Pero es la misma tasa. Exacto, la misma tasa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, debiera tener derecho a hacer uso de los mismos derechos. Ahora, hay un avance de todas maneras, tú lo reconocías, Rolando, al inicio, en la discusión e instalación de este tema, como discusión política en todos los candidatos. Y eso, quiero señalarlo muy claramente, eso es un mérito del movimiento homosexual. Aquí no hay un candidato más progresista que el otro, excepto en los discursos y en algunos documentos. Pero en términos concretos, lo que nosotros vamos a hacer incluso hoy día, como comunidad homosexual organizada, es orientar a nuestra población, a la comunidad homosexual, para plantearle... ¿Qué significa orientar? ¿Es llamar a votar por alguien? No, significa que vamos a mostrar los hechos concretos que cada una de las coaliciones y que cada uno de los candidatos ha tenido. Por ejemplo, durante el 2004, Sebastián Piñera, como candidato presidencial, se comprometió con la Unión Civil y con la ley antidiscriminatoria. No fue elegido, cierto, pero la mitad de su coalición, la Alianza por Chile, la UDI, se opuso tenazmente hasta hoy día a que hubiera una ley que establece medidas contra la discriminación solo porque está la pareja... Pero usted reconoce un avance, lo planteado por la Coalición por el Cambio ahora, con incluso ese avance se va a dar, voces disonantes, pero voces de acuerdo en el... Por supuesto, reconocemos que el hecho de que haya habido en la franja, en la franja de la derecha, dos personas homosexuales, que además en el contexto en que ellos se desarrollan, con una profunda homofobia de parte importante de la derecha, eso es un avance, por cierto, que nosotros valoramos. Ahora, lo que nosotros vamos a juzgar y son hechos concretos. Y por lo tanto, en el programa de Sebastián Piñera aún no hay ninguna mención ni ningún proyecto concreto y específico
específico respecto a los derechos de la El único que tiene un proyecto específico entiendo que es Marco Enrique en este tema, ¿no, verdad? A ver, ahí hay una aclaración que hacer. ¿Ya? Marco Enrique Minami, junto con nosotros y otros 6 parlamentarios, hace un año y medio presentamos un proyecto de ley de matrimonio homosexual. Hoy día Marco Enrique Minami está en el mismo nivel que Frey y que Piñera. Que bajó el nivel. Claro, ya no habla de matrimonio homosexual, no está en su programa, habla de uniones civiles. Por lo tanto, aquí no es posible arrogarle mayor progresismo a una candidatura en particular, excepto a la de Jorge Arrate, que señala claramente en su programa que plantea el matrimonio. Entonces, aquí las 3 candidaturas, por decirlo, que tienen mayor proyección desde el punto de vista de la encuesta, están bastante igualadas en este tema. Y uno, además, tiene que... Nosotros invitamos hace un mes y medio a todos los comandos presidenciales a acompañarnos a ingresar el Pacto de Unión Civil al Congreso Nacional. Llegó solo el comando Eduardo Frey. Hechos concretos. Aquí obras son amores, las buenas intenciones. En el caso de Frey, me gustaría preguntarte, fue presidente entre el año 94 y el 2000. ¿Qué avance concreto hubo para el mundo homosexual en ese poder? Bueno, en el contexto del gobierno de Frey, el movimiento homosexual había recién partido. Tuvimos una etapa de instalación, de visibilización de lo que eran las demandas de la comunidad homosexual, el tema de la despenalización de la sodomía y una serie de leyes. En ese gobierno no hubo ningún avance en términos estrictos. Los avances empezaron con el gobierno del Agua en adelante, y la capacidad política de la comunidad homosexual organizada se fue acrecentando posteriormente. Sin embargo, siendo presidente del Senado, él nos recibe, ha habido un trabajo concreto. Ahora, cuando nos reunimos con los comandos, cuando les pedimos a los comandos que fueran a acompañarnos para la Unión Civil en el Congreso, hace un mes, llegó solo el comando Frey, y además nos propusieron una iniciativa concreta, que era recolectar firmas a lo largo del país para respaldar con la opinión ciudadana la ley de Unión Civil. Y así lo hicimos este sábado, partimos en Concepción con esta campaña y lo vamos a seguir haciendo la próxima semana. Ahora, la aspiración... Hechos con amores. La aspiración del mundo homosexual es que se valide finalmente en el mediano plazo, me imagino, el matrimonio homosexual. También están con la aspiración derechamente de que se permita la adopción de hijos de parte de parejas homosexuales, hombre, mujer, mujer. Creemos que efectivamente no hay ningún impedimento concreto para que parejas de gays y lesbianas asuman la crianza de un menor, de una menor, y por lo tanto, desde ese punto de vista es una aspiración de igualdad jurídica ante la ley respecto del matrimonio, adopción de hijos. Y desde ese punto de vista, tanto respecto al matrimonio como de la adopción de hijos, hay bastante, el terreno es bastante parejo entre las 3 candidaturas que son más viables electoralmente. No, pero desde el punto de vista de estas candidaturas, las 3 más viables, no hay ninguna posibilidad de que se concrete el tema del matrimonio, y más lejos todavía el tema de la adopción. Por eso digo que es bastante parejo el terreno en este plano, en esos 2 temas respecto de las candidaturas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que hay que hacer ahora es que tenemos un proyecto concreto en el Congreso, el Pacto de Unión Civil, se va a discutir inicialmente en las próximas semanas, después se para porque hay proceso legislativo, y ahí hay que demostrar concretamente si estos gestos, estos guiños comunicacionales, estos compromisos verbales asumidos, estos compromisos programáticos en algunos casos, los documentos que están haciendo cada candidatura, se expresan con los votos de los senadores, de los diputados en el Congreso Nacional, que finalmente donde se legisla. Cosa que está por verse. Te tenemos que agradecer a Orlando Jiménez, presidente del Movimiento de Liberación Homosexual del Estado aquí en Medianoche, que están vitrineando, según dice Rolando, con la candidatura presidencial y viendo cuál es... Básicamente lo que estamos haciendo es garantizarle a la comunidad homosexual la posibilidad de votar de manera informada. ¿Cuál es la que ofrece hechos concretos? Esa es la información valiosa. Gracias a Rolando Jiménez por haber estado en Medianoche.